Empatistas, sean bienvenidos a una nueva edición de En el Show. Yo soy Daniel Araujo, esto es Empate y aquí venimos a hablar del mejor béisbol del mundo. Una gran cartelera bien completa en el día de ayer en el béisbol de las Grandes Ligas. Y tenemos que comenzar hablando acerca de lo que está pasando en Sacramento. El estadio, recuerden, de los Atléticos que antes eran de Oakland y ahora mismo no tienen nombre. Ellos cambiaron de estadio, salieron de la ciudad de Oakland y momentáneamente están jugando en Sacramento para eventualmente, cuando el estadio esté listo, irse a Las Vegas, que será su nueva casa a partir de la temporada del 2027. Bueno, señores, es una locura lo que se está batiendo en Sacramento y ayer los Atléticos le ganan a los Padres ganándoles 10 carreras por 4. A nada más y nada menos que a los Padres de San Diego, un equipo que llegaba con récord de 9 victorias y 2 derrotas a enfrentar a este conjunto de los Atléticos. Y los Padres ayer comenzaron a retirar a sus jugadores bien temprano porque ya el partido se había abierto demasiado de cara al último tercio del juego. Tati salió más o menos en el sexto inning, se fue 2-0, tomó un boleto, sigue envasándose, se ha envasado en todos los partidos de esta temporada el dominicano. Y hay que decir que Manuel Arturo Machado también aportó en ese equipo por la causa perdida. Se fue de 5-1 con anotada y una carrera remolcada. Machado conectó su primer cuadrangular de la temporada. Increíble. Machado no la había sacado, pero la realidad es que había estado produciendo bastante para este conjunto de los Padres, sobre todo en materia de promedio de bateo, en materia de porcentaje de envasarse. No había llegado al poder, pero finalmente llegó el primero para Manuel, que conectó 29 el año pasado luego de una primera mitad bien baja, pero se encendió en la segunda mitad. Por cierto, Jackson Merrill va a la lista de lesionados por el conjunto de los Padres de San Diego, de manera que el conjunto de los Padres pierde al que había sido hasta este momento su mejor bateador. Un OPS por encima de 1000, un promedio de bateo por encima de 400, el actual, segundo al novato del año en la Liga Nacional. Por el conjunto de los Atléticos, decir que Miguel Andújar se fue de 4-2 con una remolcada y 2 carreras anotadas en el día de ayer. El conjunto de los Rojos de Cincinnati le ganó 1-0 al conjunto de los Gigantes de San Francisco. El de la Cruz se fue de 4-0, o sea que no tuvo absolutamente nada que ver en la victoria del conjunto de Cincinnati. Nick Lodolo, una tremenda salida para él, haciendo el trabajo para esta organización de Cincinnati. El conjunto de los Rojos contó con 6 en blanco de Lodolo, de una base por bola, 3 ponches, 3 hits. De esos tipos que dependen mucho de localización, de inducir a rodados, que no es muy ponchador, pero aún así te hace el trabajo. Mientras que por el conjunto de los Gigantes de San Francisco, ayer lanzó Rupp 6 entradas de una carrera, 4 ponches. Fue un duelazo de picheo el que pudimos presenciar. Señores, el de la Cruz tiene de 31-4. 31-4 el promedio de bateo de cómo se ha ido Eli de la Cruz en los últimos 7-8 partidos. De 31-4, un desastre. Luego de que había iniciado sus 5 partidos, los primeros de la temporada, muy bien. Pero igual anda Willy Adames, que se fue ayer de 4-0, con 3 ponches, 3 chocolates. Es cierto que Willy tuvo un punto luminoso y es que decidió un partido, el primero en el Oracle Arena de esta temporada, dejó en el terreno al rival, un walk-off para él, tremendo inicio, pero la realidad es que ha iniciado muy mal en sentido general, batea apenas 200 y ojo, que aquí dijimos que Willy no va a conectar 30 esta temporada porque él va al estadio más difícil para conectar cuadrangulares y es un contexto parque que no es nada favorable para los lanzadores. En el día de ayer tuvimos un duelo de dominicanos y es que Framber Valdez se está enfrentando a Luis Castillo, un partido de baja anotación entre Astros y el conjunto de los Marineros, que finalmente terminan ganando los Astros de Houston. 2-1, quinta victoria de la temporada, cual de los dos peor, un equipo que se va a entradas extras, termina en 12 episodios, o sea, fue un duelazo de picheo en todo sentido de la palabra. Cam Smith, el novato del conjunto de los Astros, finalmente pudo decidir ese partido. Entonces, Luis Castillo lanzó por los Marineros 5 en blanco, de 6 ponches, 2 bases por bola, 5 hits. Pone su efectividad ahora en 2.17, tremendo inicio para Luis Castillo. Se fue de 4-0
Julio Rodríguez. De 4-0 se fue Julio Rodríguez y ayer no jugó Jorge Polanco, que ha sido el jugador más caliente de este conjunto de los marineros y uno de los mejores dominicanos en este inicio de la temporada junto a Fernando Tatis. Por los Astros, señores, escuchen esto. De 4-1 Jeremy con 2 ponches y una base por bola. Por lo menos se envasó 2 veces ayer Jeremy Peña. Su promedio de bateo ahora está en 154. Sube a pesar de que se fue de 4-1. Y es que su promedio de bateo estaba muy mal. Pero el que sigue el letargo aún mayúsculo es Yainer Díaz. Ayer se fue de 3-0 y Yainer ahora está bateando 0-61. 0-61. Solamente 2 indiscutibles ha conectado Yainer Díaz en este inicio de temporada. Los D-backs le ganaron 4-3 al conjunto de los Orioles de Baltimore. En ese partido la sacó Corbin Carroll, también un doble remolcador de Josh Naylor. Fue el cuadrangular número 4 de la temporada para Corbin Carroll, que es el jugador de mayor potencial que tiene esa organización. Ayer lanzó Freddy Peralta, lanzó el conjunto de los Cerveceros. Le ganaron 7-1 al conjunto de los Rockies de Colorado. Peralta ya venía de una salida de 8 de una carrera y 8 ponches sin conceder bases por bolas. Bueno, ayer 5 entradas, 1 carrera, 3 bases por bolas y 6 ponches. Permitió un cuadrangular, un jonrón solitario. 2.00 la efectividad de Freddy Peralta, de manera que Peralta, Luis Castillo y Framber Valdez han iniciado extremadamente bien este inicio de la temporada. Por cierto, no recuerdo haber destacado la actuación de Valdez en el partido de Astros y Marineros. En caso de que no lo haya hecho, Valdez lanzó 6 entradas en blanco de solamente 2 hits, 1 base por bola y 8 ponches. Ahora, la efectividad del mejor lanzador dominicano en Grandes Ligas en este momento baja a 2.50. O sea que también un gran inicio. Diferente al de Ronald Blanco, que ha sido un caso totalmente contrario. Kansas City le ganó 2-1 al conjunto de Minnesota. Destacar la salida de Cole Riggins en ese partido. Cole Riggins fue top 3 al Cy Young la temporada pasada junto a Tyreek Skubal y Seth Lugo. Y bueno, Cole Riggins ayer por Kansas lanzó 6 entradas de una carrera, 4 hits, 0 bases por bolas, 11 ponches. Uno de los mejores zurdos que tiene el béisbol de las Grandes Ligas en este preciso momento, sin lugar a quizás. Los Guardianes le ganaron 1-0 a los Medias Blancas. En blanco, José Ramírez, ese partido lo ganó Emmanuel Clase, ya que se decidió en el 9º inning luego de Clase haber lanzado la parte alta del mismo, con el partido empatado 0-0. Los Cardenales le ganaron 5-3 a los Piratas. Le entraron a Paul Skeens, señores. Le hicieron 5 carreras a Paul King en 6 entradas, 1 base por bola, 7 ponches. Su efectividad sube a 3.44. Los Nacionales le ganaron 8-2 al conjunto de los Dodgers de Los Ángeles. Y atención con James Wood. Ayer se fue de 3-3 con 1 base por bola, 2 jonrones, un infield hit, 1 base por bola. En el último turno del partido de ayer la había sacado de antes de ayer. O sea, en sus últimos 5 turnos, James Wood tiene 3 jonrones, 1 base por bola y un infield hit. Una locura. Ese muchacho llegó a los Nacionales a cambio de Juan Soto, en el cambio que llevó a Soto a los Padres. Llegó con él también Robert Hassel Jr., llegó CJ Abrams y llegó también Mackenzie Gore. Un tremendo cambio para el conjunto de los Nacionales, que ya comienzan a sacarle provecho, y eso que Abrams todavía no está jugando con el conjunto de los Nacionales de Washington. Ayer limitaron a los Dodgers. Los Dodgers, que recuerden que tienen a Snell lesionado, tuvieron que subir a un novato para que hiciera su primera apertura de la temporada. Le entraron a palos, le hicieron 7 carreras en los primeros innings. Y básicamente los Dodgers comenzaron a sacar a sus estelares temprano en el partido, en el quinto. Ya en esa entrada Mookie estaba afuera. El único que se mantuvo el juego entero fue Ohtani, que se fue de 5-1 en el día de ayer. Mookie se fue de 2-1 con 1 base por bola. Y Teóscar se fue de 3-1, batea 2.71 con un muy buen OPS de 8.91. Ya para ir terminando entonces, el conjunto de los Metros le ganó 10-5 a los Marlins de Miami. Clay Holmes permitió 4 carreras, pero ponchó a 10 bateadores, lo cual es bueno, esa capacidad de pasar bates para proyectar
a un lanzador. Por el conjunto de los Metros, Juan Soto se fue de 4-2 con 2 anotadas. Las sacó Paquito Francisco Lindor, las conectó par de dobles, remolcadores. Remolcó 4 Pete Alonso en el día de ayer. Los indiscutibles de Soto fueron sencillos. Se pudo involucrar en carrera, que es lo importante. Se envasó 3 veces. Ya Soto batea 308 con un OPS de 925. Ya ese es Juan Soto. Dejen de estar pidiéndole cuadrangulares, nada de eso. Que pueden llegar, llegarán por defecto, una buena cantidad, pero mientras él bate por encima de 300, con un OVP por encima de 400 y un OPS por encima de 900, olvídense que él estará siendo una superestrella del juego. Brandon Nimmo se fue de 4-1 también en ese partido con 2 carreras empujadas. Y fue, señores, la 6ª victoria consecutiva para el conjunto de los Metros de Nueva York, que hoy tienen la mejor efectividad de todas las grandes ligas. Es el único equipo que está permitiendo menos de 2 carreras por cada 9 entradas. Increíblemente, lo que uno pensaba que iba a ser su debilidad ha sido su fortaleza, y ayer finalmente salió su verdadera fortaleza, que es la ofensiva y que no se había destacado en el inicio de la temporada. Finalmente, señores, ayer Detroit le gana 5-0 a los Yankees. Blanquearon a los Yankees de Nueva York. 5-0. Detroit blanqueó a los Yankees. Sí. El conjunto de los Tigres de Detroit blanqueó 5-0 al conjunto de los Yankees de Nueva York. 4ª derrota en los últimos 6 partidos para los Yankees, que han anotado 16 carreras en ese lapso. Bueno, y déjenme corregir. Han perdido 4 en los últimos 6. En los últimos 4 juegos, déjenme confirmar bien, en los últimos 5 juegos han anotado 16 carreras, o sea, están anotando más de 3 por partido, que no es tan malo, pero su WRC+, su carrera creada ponderadas, es de 88. O sea, están muy por debajo de la media de la liga en ese lapso de tiempo. Los bates torpedo al final no hacen magia. Lo que se vivió en el principio de la temporada era una simple ilusión. Pero ojo, que lo que más preocupa a este conjunto de los Yankees no es el bateo, es el picheo, porque el picheo siempre es más importante. Ayer, 4 entradas y 1/3 de 4 carreras para Carlos Carrasco. Antes de ayer le hicieron 5 y se la sacaron a Carlos Rodón, que ya ha permitido 3 jonrones y es el líder en bases por bolas de la temporada y también tiene efectividad por encima de 5. Will Warren, efectividad por encima de 5. Marcus Stroman, un desastre, permitiendo muchísimo tráfico en las bases. El único que ha lanzado bien es Matt Fried. El relevo no necesariamente estaba cumpliendo y el bateo entonces finalmente se ha normalizado. Ayer, por ejemplo, por el conjunto de los Yankees de Nueva York, de 4-0 Josh Shields, que tiene 2 hits en los últimos 6-7 juegos. Anthony Volpi se fue de 3-0, Austin Wells batea 189, Jason Domínguez batea 222, Oswaldo Peraza está bajando poco a poco su promedio de bateo. Así que se acabó lo que se daba. Se normalizaron los Yankees de Nueva York. No es verdad, señores, no es verdad que un equipo con Carlos Carrasco, Marcus Stroman, Will Warren en una rotación va a ser un equipo competitivo. Es que Carlos Rodón no puede ser tu as de rotación. Un tipo que viene de permitir 31 jonrones en una temporada del año pasado y fue el as de rotación de los Yankees esta temporada. Así que el pánico se apodera de la ciudad de Nueva York. El pánico se apodera del Bronx. Por cierto, perdió Boston ayer. Perdieron 6-2 ante el conjunto de los Blue Jays de Toronto. Perdieron 6-1 realmente en un partido donde permite 4 carreras Garrett Crochet, pero 3 de esas 4 carreras fueron sucias. Lamentablemente un error en tiro de Campbell, que realmente tenía que ser alcanzable para el primera base de turno en ese momento, que no era Triston Casas, que ha estado fuera unos días. Pero bueno, como el tiro fue un poco abierto, se le anota el error al segunda base. Ahí se abrió una llave, terminan haciendo 4 carreras en ese episodio, en el sexto, específicamente el conjunto de los Blue Jays, y ya el partido se le fue de las manos en ese momento a los Medias Rojas de Boston. Yo soy Daniel Araujo, esto es Empate, esta fue una edición más de En el Show.